Amigos, iniciamos la edición de hoy yo diría, con mucho agrado y reconocimiento además de la importancia, el lujo casi de tener con nosotros a un dermatólogo pediátrico. Se trata del doctor Xavier Sánchez Flores, quien es, entiendo, uno de los muy pocos dermatólogos pediátricos que existen en Puerto Rico. ¿Cierto, doctor? Bienvenido. Muchas gracias, eso es así correcto. Solamente actualmente tenemos más que dos dermatólogos pediátricos en Puerto Rico. Yo no quisiera hacer comentarios relacionados a eso, pero realmente, bueno, puedo decir solamente que ustedes tienen mucho trabajo, doctor, ¿no? Eso es así, eso es así, se ven bastante, muchos casitos. Me da cierta curiosidad, doctor, preguntar por qué razón no hay más dermatólogos pediátricos. Es una especialidad tan poco fomentada en la isla. ¿Se puede hacer en Puerto Rico o hay que hacerla en Estados Unidos? Se tiene que hacer en Estados Unidos porque en Puerto Rico no existe ningún programa donde se pueda hacer la subespecialidad. Y la otra razón, que una de las razones principales que se está viendo mucho en Estados Unidos y han salido estudios, especialmente en la revista de dermatología pediátrica, porque qué hay que hacer para fomentar más que salgan más dermatólogos pediátricos. Y una de las razones principales es que como uno termina de ser dermatólogo general y puedes ver niños, la mayoría pues sencillamente se quedan como dermatólogo general porque la remuneración es muy buena. Que es de esas pocas especialidades que tú tienes que hacer una subespecialidad para ganar más. Porque un dermatólogo general, no importa dónde esté, pero usualmente tienen una muy buena remuneración, so que no quieren seguir estudiando, y es Claro. una de las razones principales. So que si quieres saber fomentar cómo los programas pueden crear iniciativas para atraer más dermatólogos pediátricos. Bueno, ahí lo dejamos sobre la mesa ese tema, doctor. Esperemos que le toca Pero a de que hay trabajo, hay trabajo. de que hay trabajo, hay trabajo. Y precisamente, pues me gustaría que nos centráramos en esta primera conversación, que esperemos que sean otras en el futuro también, eh, sobre cuáles casos específicamente ve un dermatólogo pediátrico. Porque como usted mismo acaba de decir, el dermatólogo general puede atender también casos pediátricos. Pero ¿en qué momento entonces debe llegar ese niño o esa niña a consultar específicamente con un dermatólogo pediátrico? Porque una de las consultas usualmente de los casos que más veo es una condición que se conoce como hemangioma infantil. Y eso pues básicamente no lo trata otra persona que no sea un dermatólogo pediátrico porque uno de los medicamentos principales que se da, pues uno se siente bien entrenado haciendo la subespecialidad. Que es el medicamento propanolol. Porque eso es una de los referidos que usualmente más me hacen y una de las condiciones que más veo y frecuento en la clínica. Meningioma infantil, ¿no? Hemangioma infantil, correcto. Hemangioma infantil, quiero decir, perdón. ¿Podríamos centrarnos un poquito en eso, doctor? ¿De qué se trata? ¿Qué es un hemangioma infantil? Claro, hemangioma infantil es un tumor vascular, es un tumor benigno. Ocurre aproximadamente entre 5 a 10% de los infantes. Usualmente ellos no nacen con la condición, empiezan a notarse en esas primeras 2 semanas de vida. Y lo que es bien importante de los hemangiomas infantiles es reconocerlo a tiempo, ya sea por el médico primario u otro dermatólogo, ya que el tratamiento se tiene que dar en esos primeros 2 meses de vida. Mm. 2 a 4 meses. Si tú pasas ese lapso de tiempo, pues sencillamente ya el medicamento no va a ser muy eficaz y los daños pues posiblemente ya estén hechos. Doctor, ¿se sabe algo sobre el origen, la etiología, por qué se da el hemangioma? ¿Es algo que Hay varias razones por las cuales puede ocurrir. Una, ser fémina, ser una niña, ya sea un factor de riesgo, ser un niño prematuro o de bajo peso, es otro factor de riesgo, tener alguna complicación durante el embarazo, durante el parto, que haya un episodio de hipoxia, también es otro factor de riesgo, y también historial familiar, porque si alguien en la familia tuvo un hemangioma infantil, pues ya tiene ese riesgo. Muy bien. Cuando usted dice que es importante detectarlo a tiempo, vamos a empezar por allí. ¿Cuáles son los signos? ¿De qué manera se puede presentar el hemangioma? Que los hemangiomas en la mayoría de las veces con solamente observación o tratamientos tópicos es suficiente. Pero un hemangioma tiende a presentar usualmente como una placa roja, no sé, bien rojo, un rojo brillante, y dependiendo del área o del tamaño, pues sencillamente va a ser las complicaciones. Por ejemplo, yo puedo tener un hemangioma pequeño de 1 centímetro en el párpado y ya es un hemangioma de alto riesgo versus un hemangioma de 1 centímetro en la barriga.
porque la localización es bien importante. La complicación más común de los hemangiomas es la ulceración, y una vez un hemangioma se ulcere, causa mucho dolor inevitablemente va a sanar con una cicatriz. O sea que, digamos, porque estamos hablando, como usted decía, me pareció bien importante esto de que los primeros meses, estamos hablando de los primeros, usted dijo 3, 4 meses. Correcto. Es decir, que hay que tener una observación muy clara. Esta lesión, perdón que interrumpa acá, pero hemangioma me suena a sangre, ¿no? Porque es un tumor de vasos sanguíneos. ¿Okay? Una proliferación de vasos sanguíneos sigue siendo un tumor benigno, el riesgo de convertirse en algo maligno es mínimo, pero el problema está en el tamaño, en la localización, etc. ¿Por qué es un riesgo la localización? Por ejemplo, si da en el área del párpado, pues sencillamente eso va a causar obstrucción y puede generar astigmatismo, una ambliopía. Si ocurre, por ejemplo, en el área del labio, se van a ulcerar y eso va a causar dificultad en el momento del niño que se alimente. Si ocurre, por ejemplo, en la oreja, en la nariz, va a causar destrucción del cartílago. Si son demasiado, por ejemplo, si ocurre hoy, como por ejemplo vi uno en el área del pezón de una niña, pues eso causa también destrucción o desfiguración de esa área anatómica. Y también muchas veces están asociados con varios síndromes. Porque si tiene un hemangioma segmental, o sea, más de 5 centímetros en la cara, pues hay que hacer otros estudios porque pueden tener envolvimiento del sistema nervioso central. ¿Hay riesgo de sangramiento, lesiones directas de esos? Usualmente cuando la complicación más común es ulceración y pueden sangrar, pero no es un sangrado, a pesar de ser un tumor vascular, no es un sangrado que tú puedas, que no haya, uno no pueda controlar. Ahora, si esto no fue visto a tiempo, como usted mencionó, y bueno, la acción del medicamento, que me gustaría ahorita hablar del tratamiento, pero ¿cuáles son las consecuencias de que este niño o esta niña crezca, se siga desarrollando con el meningioma? ¿Crece en la medida en que crece el bebé, el niño también? Porque la mayoría de los hemangiomas crecen el 80% del tamaño, lo vamos a ver en esos aproximadamente 4 meses de vida. ¿Okay? So que cuando el niño cumpla 4 meses de vida, el 80% de ese hemangioma ya ha crecido lo que tenía que crecer. Okay. Entonces, aproximadamente entre los 3 y 4 años, ya ese 80% de hemangioma ha regresado. Eso que es lo que estamos viendo, un 20%. Eso que tiende a crecer bien rápido, luego dejan de crecer y eventualmente tienden a achicarse o a regresar, que es lo que nosotros llamamos. O sea que el hecho de, porque alguien podría pensar, dice, bueno, pero nada, si se va a achicar después, si se va a reducir el tamaño, si no termina complicándose, pues el niño o la niña va a quedarse con esa lesión para toda su vida, me imagino. Que eso depende, por eso la importancia de saber la localización, por ejemplo, un hemangioma pequeño, y siempre referirlo, que es algo bien importante que yo digo a los pediatras. Tú no sabes qué hemangioma en esa primera semana de vida va a crecer. Yo he tenido hemangiomas literalmente un puntito y en 2 semanas crecen de una forma que ni yo mismo me lo esperaba que iban a crecer. Porque por eso es bien importante siempre que sean evaluados por un dermatólogo pediátrico por esa misma razón. Doctor, si alguien por ejemplo, ya creció, adolescente, adulto joven, pues a lo mejor comienza a molestar un poco la parte estética, dependiendo del lugar donde esté ubicado, ¿es susceptible a remoción quirúrgica? Correcto, yo recomiendo hacer remoción quirúrgica después de los 3 años, uno por el riesgo de sedación en los niños antes de los 3 años y como dije, después de los 3 años la mayor parte de ese hemangioma se ha ido, o sea, usualmente la cirugía puede ser mucho más pequeña y menos complicada. La mayoría de los hemangiomas de por sí sanan con un parcho rojizo, lo que nosotros llamamos un parcho telangiectático, y si eso le molesta cosméticamente al paciente se pudiese dar láser. Ahora, cuando hablamos de tratamiento, digamos que lo descubrimos en esos primeros 4 meses de edad. ¿Cuál es el tratamiento indicado en este caso? Quizás sin nombre comercial. Ok, sí. El único medicamento aprobado por la FDA para tratar hemangiomas infantiles se le conoce propanolol, que es un bloqueador beta. Se usa para la hipertensión arterial y una correcto, exacto. ¿No tiene efectos en el sistema cardiovascular del niño? Antes se pensaba que sí, había que cogerle vitales a los niños para verificar que no le bajara la presión, ni los vitales, ni el ritmo cardíaco, pero ya en realidad no se recomienda hacerlo porque los estudios han demostrado que los cambios vitales son tan mínimos que no causan ningún efecto en los niños porque las dosis son mucho, mucho más pequeñas. Claro. Es decir, que lo que estamos buscando incorporando este medicamento es limitar el crecimiento y ayudar a que reduzca. Correcto.
¿Por cuánto tiempo, doctor? Una vez que deciden, por ejemplo, un niño de 2 meses, comienzan ahí con el tratamiento del propanolol, ¿cuánto tiempo deben mantenerlo? Mínimo un año, eso que yo los tengo hasta los 12 meses de vida mínimo, pero usualmente fluctúa entre los 16 y 18 meses y he tenido pacientes hasta los 2, 3 años. Eso que todo depende del tipo de mangioma y entonces cuando tú le empiezas a bajar la dosis, tú empiezas a observar si ese hemangioma empezó a crecer nuevamente. Usualmente los hemangiomas profundos son aquellos que tú no los ves superficial pero están debajo de la piel. Eso usualmente tienden a tardar, esos pacientes tienden a estar mucho más tiempo en el medicamento. Por ahí va justamente a mencionar, a preguntarle si todos los hemangiomas son visibles de manera externa o habrá algunos y si no son tan visibles, ¿cómo lo identifican? Eso que hay tres tipos de hemangiomas. Están los hemangiomas superficiales, que son los más clásicos, que son los rojizos. Están los hemangiomas profundos, que son usualmente, pues, obviamente estamos entrenados en nuestro ojo clínico para detectarlo, pero tienen una coloración azulácea con unos vasos, unas telangiectasias. Y si uno tiene duda, pues uno puede hacer un sonograma o un Doppler. Y tienen un flujo en particular los hemangiomas, porque pasa. Muchas veces los profundos se confunden. Y está el hemangioma mixto, que es aquel que tiene un componente superficial y un componente profundo. Eso pues ayudan un poco Exacto, por el superficial, componente superficial. el acercamiento. Usted, bueno, mencionó que era alrededor del 5 al 10%. A 10% De- es la prevalencia de hemangiomas infantiles. Si no hay ningún otro síndrome asociado a una enfermedad o condición, verdaderamente esto podría pasar silente, sin mayor consecuencia. Correcto. Y es la mayoría de los hemangiomas se comportan de esa forma, pero hay una minoría, pues sencillamente que son de alto riesgo. Que hay que atenderlo. En cualquiera de los casos, ante la duda, pregunta, como dicen por allí. Así que lo que siempre me gusta mucho, lo que dijo hace un ratito, el mensaje, por supuesto, la población médica, pediátrico, los pediatras, quiero decir, que son los que ven directamente a los niños desde del nacimiento. Pero me parece importante este mensaje educativo para también padres, madres o cuidadores, porque usted sabe que ahora Sí, los abuelos y las abuelas pues, se convierten en una segunda frente de cuidado, a veces el sí. primero. Así que poder reconocer directamente, pero para eso tenemos que tener la información y sobre todo la intervención de un especialista de la voz autorizada como la del doctor Xavier Sánchez Flores, dermatólogo pediátrico, a quien le damos las gracias por haber compartido estos minutos con nosotros, doctor, y esperamos tenerlo pronto nuevamente con nosotros en el programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer. Será hasta una próxima ocasión, doctor. Muchas gracias. De nada.